Continuamos en Argumentos, seguimos con la analista político CEO de Reunificados, Indira Urbaneja. Me acompaña esta tarde para analizar todo el panorama político nacional con los recientes anuncios, los movimientos que se están dando sobre la mesa a la luz pública y otros que no se dicen, incluso con el tema de las conversaciones con sectores de la oposición. Decía Nicolás Maduro que era momento de que se hicieran también con medios de comunicación, con cámaras, es decir, que se han realizado encuentros de los que no tenemos conocimiento. Hay algunos que cuando empezó este año se habló de ese tema del reformateo del diálogo, veíamos a Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional diciendo que era momento de un gran reformateo del diálogo nacional e incluso recibieron a sectores como por ejemplo el Foro Cívico, que también ha abogado por el tema de las negociaciones, del proceso de diálogo, algunos sectores de la oposición, la Alianza Democrática por ejemplo y Fuerza Vecinal, algunos dirigentes de Fuerza Vecinal. Este proceso parecía a la luz pública que se estancó, ese proceso de reformateo del diálogo nacional. Vimos, por ejemplo, en un inicio el anuncio de la apertura de que el Sambil de la Candelaria sería devuelto a su presidente, al Grupo Cohen, que de hecho hoy está inaugurando este 30 de noviembre parcialmente otra vez el Sambil La Candelaria. Por ejemplo, como producto de ese proceso de negociación, nos decía aquí el diputado Luis Eduardo Martínez. Ahora, ese reformateo del diálogo con distintos sectores del país, ¿en qué quedó? Porque poco se supo a la luz pública. No, hoy Maduro lo revivió con este anuncio que ha hecho públicamente de pedir que se incorporen nuevos partidos y de que volvamos a esa amplitud. Hoy Maduro revive el reformateo del diálogo y revive una nueva fase del diálogo. Y yo sí estoy de acuerdo con que se diga y que además que esos diálogos sean públicos, porque el problema es que aquí hay un sector de oposición que le gusta engañar al país, que vive hablando con el gobierno, que vive pidiéndole favores al gobierno, que vive entendiéndose con el gobierno debajo de la mesa, pero entonces a quienes asumimos una vocería pública y quienes decimos cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se están haciendo las cosas, somos los que sí recibimos el peso de la opinión pública, mientras que ellos lo hacen de manera, de alguna forma oscura, oculta. Yo creo que los diálogos tienen que ser abiertos, creo que el país merece saber, y aquí hay un mensaje importante. Mira, yo no quiero dejarle al país un mal sabor de boca. Yo no quiero que el país crea que aquí estamos hablando de que vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a olvidarnos de todo, aquí no ha pasado nada. No, ya va. Aquí hay familias que han perdido a sus seres queridos. Aquí hay gente que perdió sus negocios. De lado y lado. De lado y lado. Aquí hay gente que ha perdido sus negocios, aquí hay gente que se fue, aquí hay gente que tiene profundas heridas desde los dos lados, porque decir que las heridas son nada más de quienes adversan al gobierno sería mentira. Aquí hay heridas de los dos lados. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un sector, el sector que lidera, porque no es Indira Urbaneja como analista que le toca salir y decirle al país, mire, es que yo me equivoqué y yo lo dije mal y yo hablé mal. No, pues yo lo que soy una simple analista, pero que hay un sector político que todavía no sale a decirle al país, miren, perdónenos, porque todo lo que nosotros hicimos durante estos 23 años para sacar al chavismo no sirvió. Y del lado del gobierno sobre las políticas económicas, ellos siempre hablaban de que estamos en una guerra económica, pero ¿qué se hizo para mejorarlo? ¿Qué se hizo, por ejemplo, por el tema eléctrico? Fíjate que en el 2019, noviembre del 2019, ya fue un año, yo escribí un artículo donde yo decía que el chavismo iba a avanzar a una transición que no iba a ser con la oposición, que no iba a ser con los disidentes, que iba a ser dentro del mismo chavismo y que iban a avanzar para una perestroika. Y esto es lo que estamos viviendo. El chavismo ha avanzado fuertemente en materia económica. Claro, pero cuando te digo fuertemente, quizás nosotros no lo vemos todavía tangible porque tenemos una economía de verdad con una inflación que nos come, todavía no logra. El salario mínimo. Todavía no logra, porque todavía no se resuelve el problema de fondo. Porque el problema de fondo no es subir los salarios, ni pagar a los jubilados y a los pensionados por quienes abogo siempre, porque le podemos pagar hoy, pero si el problema de fondo, que es la reactivación económica productiva, que es la generación de confianza, la generación de una seguridad jurídica y política para que los inversionistas vengan, que es el levantamiento también de sanciones para que haya una estabilidad económica sólida, nosotros podemos aumentar el salario hoy, podemos pagar a los jubilados, podemos pagar a los pensionados y mañana igual eso no va a valer nada porque el problema es de fondo, no es de forma. El gobierno quisiera, ¿tú crees que el gobierno inteligentemente con todo lo que está haciendo no quisiera ahorita llamarlos a todos y pagarles? El problema es que también hay que asumir que el gobierno tiene un problema de flujo de caja porque nuestra principal fuente de ingresos, que es PDVSA, para nadie es un secreto la situación en la que está.
Entonces, el llamado que yo le quiero hacer y lo positivo que quiero dejar en este programa y a tu audiencia es que lamentablemente hay un sector político en el país que no cumplió con sus objetivos ni sus promesas. Y ahora a los venezolanos les toca asumir que todo lo que aquí se ha vivido va a pasar a una nueva etapa porque no hay otra salida que no sea la negociación. Y esto se vivió en Sudáfrica cuando el apartheid, y esto se vivió en Chile después de la dictadura, donde no siempre vas a conseguir, y esto se lo digo a quienes hoy, porque hoy leí muchos tweets que decían, yo sí quiero venganza, yo no le perdono al chavismo, yo no perdono al chavismo. Bueno, yo quiero decirle a la población de que no siempre tú logras hacer esa justicia perfecta. Pero ahora, Indira, ¿no sería necesario también que ambos sectores, tanto representantes del gobierno como de la oposición, asuman frente al país que se han equivocado en sus políticas, cada uno de su lado, uno solicitando las sanciones y otros con políticas económicas que fracasaron? Por ejemplo, el tema de tomar fincas que luego terminaron, las expropiaciones que terminaron lamentablemente quebradas. No hay nadie que le diga a la población venezolana, nosotros asumimos la responsabilidad, porque la gente también lleva eso por dentro, al no encontrar la pastilla de la atención y tomar ajo para sustituirlo, no poder pagar, digamos, no tener el dinero suficiente para dar de comer a sus hijos, para llevarlos a la escuela, el costo de los uniformes. O sea, ¿quién asume todo lo que vivió la población venezolana en la época que hicimos largas colas para conseguir los productos básicos? Entonces, hay una gente que siente que los líderes políticos pues no han sido responsables dando la cara ante todas esas situaciones que hemos vivido, que no han sido pocas. Mira, no nada más deberían de salir a asumir. Incluso el chavismo tiene cómo salir a asumir, porque Chávez el 4 de febrero cuando fracasó salió y dijo, miren, y asumió, y es uno de los grandes ejemplos, te estoy hablando desde el marketing político inclusive, de cuando un líder sale y asume. Pero no hemos visto más a un líder político asumiendo que asuma su responsabilidad frente a... No nada más los líderes. Hemos escuchado, o sea, es el gobierno y del gobierno son las sanciones, es Estados Unidos. Estamos entrando en diciembre, es un buen mes para el perdón, para pedir disculpas, para llevar ese mensaje. Pero además te voy a decir algo, el Estado venezolano, que tiene que entenderse que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El Estado venezolano debe de hacer un esfuerzo por reparar a cada venezolano que ha sido víctima de la violencia de Estado. Y no de ahorita. Aquí la deuda con los derechos humanos y aquí la deuda... El tema de los presos políticos, que también es una solicitud de la oposición. Pero eso es una deuda que viene incluso antes de que Hugo Chávez llegara al poder. Recordemos que aquí tenemos todavía víctimas del Caracazo, víctimas de... Una larga historia. Una larga historia de deuda del Estado venezolano. Aquí yo no estoy culpando a alguien en específico o al gobierno o a los chavistas. Yo estoy hablando de la responsabilidad que tiene el Estado de reparar a las víctimas de la violencia de Estado y de la violencia política. Y ese es el primer paso para el reencuentro, ese es el primer paso para la reconciliación y entender que esa justicia que a veces algunos sectores esperan, de que aquí va a haber venganza, de que aquí todo el chavismo va a salir con una braga naranja, de que todos van a ir presos, no se enfoquen en ese escenario. Pero tampoco quieren borrón y cuenta nueva. Y de eso vamos a estar hablando al regreso de la pausa, así como las preguntas que nos están llegando por parte de nuestra audiencia. No se aparten, ya vamos a leer sus preguntas. Ya veo que han escrito bastante, así que no se preocupen que ya lo vamos a aclarar al regreso. Nuestras cuentas en redes sociales, @rosa_periodista, @argumentos_gb, en Twitter y en Instagram, argumentosgb. Ya volvemos.